Gracias, doctora Lumía. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Si me permite, primero le voy a preguntar a su invitado. Maestro Góngora, buenas noches. Me imagino que me escuchaba bien, ¿verdad? Sí, gracias. Quisiera preguntarle, en anteriores ocasiones nos han mencionado, y debido a que ustedes han sido, como bien lo menciona, el estado que la mayor parte del tiempo en la pandemia en México ha permanecido en verde, están próximos a retornar los pequeños a las clases presenciales. Yo quisiera saber qué pasaría en el escenario que están todos los pequeños reunidos y algunos de ellos, entre ellos, se contagian, y habitualmente los pequeños suelen ser portadores. No todos ellos desarrollan síntomas, pero al ser portadores regresan a sus casas y son contagiantes de su papá, de su mamá. ¿Ya han revisado esta situación? ¿Cómo le van a hacer cuando resulte papá o mamá contagiados y ellos no van a estar vacunados? Ya están vacunados los maestros, para entonces ya están vacunados los adultos mayores, pero papá y mamá no van a estar vacunados y eventualmente pueden enfermar gravemente y morir. ¿Cómo van a resolver esta situación? Gracias. Bueno, desde hace unas semanas en Campeche se está trabajando intensamente en esta tarea, en la organización de cómo regresar a las clases con el menor riesgo posible, tanto para los estudiantes como para sus familias. Sin duda hay que ser muy estricto en los protocolos de seguridad, garantizar que en las escuelas, que en los sitios, que en los espacios escolares se tenga el menor riesgo posible de contagiarse para poder evitar que los niños, como usted bien dice, puedan transmitir y contagiar a la familia. Es una tarea de todos, es una tarea tanto de las instituciones de salud, de educación, como también de las familias. Actualmente estamos trabajando en ello, se están diseñando las actividades, las estrategias en particular para si se dan, porque seguramente se dará algún caso, pero que sea lo mínimo, ¿no? Sea la excepción. Garantizar que el gran volumen de niños puedan regresar a la escuela con grandes condiciones de seguridad, las condiciones de seguridad más altas posible, que evitemos que representen un riesgo para sus familias. Y en complemento también me gustaría comentar que justo otra de las actividades que se está llevando a cabo, no solo en el estado de Campeche, sino a nivel nacional y a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, es precisamente poder cubrir lo antes posible a los grupos poblacionales que presentan justo estos mayores riesgos de enfermar gravemente y morir. Y nos referimos precisamente a los adultos mayores de 60 años y más. Si lo vemos en la perspectiva de que antes de que termine el mes de abril, todo este grupo, incluido obviamente los adultos mayores de Campeche, tengan ya su primera dosis e inclusive alguno de ellos una segunda dosis, en la medida que se programen los regresos a clases presenciales, se tiene contemplado pues que esta población, que es la que tiene más del 60 concentra, 60 años y más, concentra el 62% de la mortalidad por COVID-19, al quedar protegida, entonces obviamente el riesgo de que una persona enferme gravemente y fallezca a consecuencia de una transmisión, digamos, en un ambiente escolar, también va a quedar disminuido. Y si a esto le sumamos lo que acaba de comentar el maestro Góngora, que es un regreso a clases seguro, en donde se implementan toda una serie de actividades al interior de la escuela, en la revisión de ingreso y al interior también de la escuela de los alumnos, se toman todas las precauciones, y si a eso le sumamos que la población de trabajadores de la educación que estarían involucradas en esta actividad estarían ya todas vacunadas y protegidas con sus segundas dosis, entonces todo esto va sumando en relación a que va disminuyendo el riesgo, y en un ambiente en donde la transmisión comunitaria es baja, por eso el nivel de riesgo verde y por eso la iniciativa de que este regreso a clases presenciales pueda darse solo
de manera inicial en entidades federativas que tengan el verde, una baja transmisión comunitaria, pues todavía le suma más al hecho de poder disminuir el riesgo a lo más bajo posible y que entonces el retorno a clases pueda ser obviamente lo más seguro. Y finalmente, maestro Góngora, ¿qué pasa si un alumno en una escuela da positivo al SARS-CoV-2 y evidentemente tiene COVID-19? ¿Ahí cuál sería el protocolo? ¿Cierran la escuela? ¿Cierran solamente el grupo? ¿Cómo funcionaría? Gracias. Sí, efectivamente, estos protocolos consideran esto. En el caso de que salga un caso, en el caso que resulte un positivo alumno, se tendrán que tomar las medidas que usted muy bien señala. Si es necesario cerrar el espacio, pues así será. Pero atender primero el entorno cercano del alumno, el niño, sus compañeros de clase, sus familias, y si es necesario tomar una medida de cierre más amplias, así será. En eso no vamos a dudar. Muy bien, gracias. Y finalmente, doctora Lomía, sí, me comentan que una persona de 60 años que tuvo COVID-19 en enero acudió el día de ayer al Monte de Piedad Vista Norte en la delegación Gustavo Amadero y ella tiene secuelas de COVID, llevaba su tanque de oxígeno y no la dejaron entrar, la discriminaron, la trataron de forma agresiva y pensaron que tenía COVID-19 aun cuando la señora les explicó su estado. ¿Cuál sería la recomendación? Además me menciona que no le tomaron ni la temperatura ni tampoco le ofrecieron alcohol gel, simplemente le vieron el tanque de oxígeno y fue rechazada de manera discriminatoria. ¿Cuál sería su mensaje para que estas situaciones no se repitan? Gracias. Claro, muchas gracias. Yo creo que el primer mensaje o recomendación a la población en general es obviamente a mantenernos informados, ¿no? Porque muchas veces este tipo de situaciones y discriminaciones se presentan justo por no tener la información que deberíamos de tener, esa información que contribuiría y que nos ayudaría a tomar mejores decisiones en todo momento y desde todo nivel, desde el hecho de ser alguien dueño de un negocio, alguien que está en una vía pública o inclusive ser la persona que puede o estar enferma en un momento o haber padecido obviamente la enfermedad. La información es importante para que podamos llevar a cabo acciones que sean lo más adecuadas posibles y que no estén basadas más bien en supuestos o en miedos en un momento determinado o que el desconocimiento pues obviamente nos lleve a implementar temas tan trágicos como son la discriminación. Entonces hay que informarnos. Para efectos del evento específico que está relatando, pues obviamente no se puede considerar a una persona solo por el hecho de que trae un tanque de oxígeno ser un caso de COVID en ese momento. Cubrebocas finalmente traemos todos. Un tanque de oxígeno lo pueden traer también otras personas, sobre todo cuando tienen edad avanzada, en función de que estén padeciendo problemas respiratorios, sobre todo problemas crónicos, que además les requieren tener un suplemento de oxígeno. Entonces no es un elemento suficiente como para generar pues una sospecha y menos obviamente llevar a una acción de limitar un derecho, ¿no? Y menos si esto luego estuvo acompañado de la explicación del familiar y cuáles eran las consecuencias. Esto no debería de ocurrir. Lamentablemente, si ocurrió y ocurre en otras áreas, pues bueno, es algo con lo que como sociedad debemos día a día poder avanzar. Podemos entre todos tenernos que sumar para que cada vez más gente conozca específicamente el comportamiento de la enfermedad, los mecanismos de transmisión, las acciones preventivas que podemos llevar a cabo precisamente para disminuir el riesgo de contagio. Si no tenía este establecimiento implementado un protocolo de filtro sanitario, pues obviamente no está contribuyendo a disminuir el contagio, y si lo que está haciendo más bien es limitar el derecho de las personas de inclusive usar sus mismos servicios, pues creo que hay muchas cosas que obviamente no están bien y que deberían de poder estar mejor. Pero es un esfuerzo, creo yo, conjunto, y que bueno, como sociedad tendremos que seguir luchando para que esto ocurra. Cada vez más y más personas debemos pues tener
conciencia e implementar en nuestras diferentes actividades, tanto al interior del hogar como en nuestras actividades laborales o en aquellas que tenemos que interrelacionarnos con otras personas, todas estas medidas de seguridad, ¿no? Ahí está la foto, por ejemplo, del estado que Campeche nos presentaba al final, como una persona que vende sus productos, pues implementa las acciones de prevención y a través de eso puede mantener su actividad económica con un nivel de riesgo bajo para ella y para las personas que vienen. Entonces, esto es algo que tiene que seguirse difundiendo y aplicando en todos los niveles y en todas las áreas. Es la única manera como podemos realmente llegar a un control final de los riesgos y pues probablemente de la epidemia, ¿no? ¿Cómo no? Por favor. Buenas noches, doctor. Braulio Romero, del canal YouTube Trascendente. Estábamos checando ahorita que, bueno, las vacunas que se están aplicando ahorita, ¿cuánto tiempo nos van a durar para cubrirnos del virus? Y si va a haber una segunda ronda de vacunaciones para toda la ciudadanía por la caducidad que puedan tener las vacunas. Con mucho gusto. Algo que habíamos estado comentando es precisamente que en la actualidad existen todavía pocas publicaciones, pocas investigaciones, digamos, que ya hayan emitido información oficial en relación a la duración de la inmunidad que generan básicamente todas las vacunas. Lo bueno es que si recordamos, la gran mayoría de vacunas, incluidas las que están en México, iniciaron sus ensayos fase 3 desde algunas inclusive mediados del año pasado. Lo que quiere decir que de seguro en siguientes semanas o en el siguiente mes podremos empezar ya a tener los primeros cortes de esta información, no que se termine completamente el ensayo como tal, pero sí los primeros cortes, en donde a lo mejor en la temporalidad que ya se tiene hasta el momento, que ya ha superado en algunas vacunas los 6 meses desde que empezaron estos ensayos, pues podamos entonces saber si al menos en ese tiempo se comprueba que obviamente la eficacia que en su momento reportó la vacuna se mantiene activa durante una temporalidad determinada. Comentábamos que conocemos que la inmunidad natural que genera la enfermedad sí ha tenido ya un seguimiento en donde hasta el momento por lo menos sabemos que hay una protección natural, tanto la generada por anticuerpos como la mediada también por células, que puede durar entre 6 y 8 meses de lo que se ha estado dando un seguimiento. Esto igual más adelante también nos pueden obviamente actualizar y pudieran ser más meses. Esto esperamos, este mismo tipo de información para efectos de las vacunas, la estamos empezando ya a monitorear a nivel internacional para obviamente poder tener las primeras fuentes de información que se vayan publicando al respecto, sobre todo ahora que tenemos un repertorio amplio de al menos 5 tipos diferentes de vacuna y poder estar entonces obviamente integrando esta información. De esto lógicamente va a depender, y esto será más adelante, si se identifica la necesidad de siguientes dosis más allá de las 2 dosis que en su momento sí se deben de aplicar para efecto de la mayoría de las vacunas que tenemos. Recordemos o pongamos el ejemplo de la vacuna contra influenza. Es una vacuna que debe de aplicarse todos los años, porque todos los años cambia la composición de los subtipos virales que la integran para generar la protección que se espera para la temporada invernal correspondiente. Entonces, no nos llamaría la atención o no sería raro que en un momento una vacuna para el virus SARS-CoV-2 más adelante en el año también tuviera a lo mejor que ser nuevamente aplicada, sobre todo cuando estamos también en esta expectativa de vigilancia y de búsqueda de información de qué puede ocurrir con las nuevas variantes que se van generando de este virus y que en función de estas nuevas variantes más adelante en el año o en años siguientes pudiéramos llegar en un momento en donde obviamente se requiriera también una nueva conformación
de las vacunas para seguir generando la protección a la población. Pero cuando esto suceda, de seguro obviamente lo comunicaremos, se podrá integrar a la estrategia nacional. Pero en estos momentos todavía no hay esa perspectiva. En estos momentos, de hecho, el principal objetivo es continuar avanzando con las 2 dosis establecidas o la única dosis de la vacuna CanSino, por ejemplo, y entonces poder llegar lo más pronto posible a la cobertura nacional que requerimos para generar esta inmunidad de rebaño que será ya una protección comunitaria generalizada, ¿no? Última pregunta. He preguntado, la tercera vez que pregunto por la vacuna Janssen. Unidosis, ¿podríamos avanzar más? ¿Hay intención de ponerla en el catálogo aquí en México para que se sumen más por algunas cuestiones de rapidez? Definitivamente sí, no solamente con la vacuna de Johnson & Johnson, se tienen en mira todos los desarrollos de posibles vacunas que en siguientes meses pudieran estar a disposición del mercado internacional. Obviamente esta es una vacuna de ellas, se ha tenido ya conversaciones con la casa farmacéutica, de hecho se tienen también programadas reuniones de seguimiento en siguientes semanas, pero todo va a depender, para efectos de esta vacuna y otras vacunas que pudieran también adquirirse para el país, obviamente de la disponibilidad, sobre todo oportuna, de poder adquirirlas. Recordemos que en este momento hay toda una expectativa y una programación de diferentes fabricantes, tanto los actuales como los que se van a ir sumando, pero que está en el tiempo. Hay muchos fabricantes que dicen vamos a tener dotación para julio, vamos a tener para octubre, vamos a tener tantas antes que termine el año. Sin embargo, obviamente, todos los países, y en este caso México, estamos tratando de identificar aquellas que tendrán la producción lo más cercana posible, ¿no? Obviamente para poder tener la suficiente cantidad de vacuna que nos permita avanzar con la estrategia nacional. Entonces, si esta vacuna en especial tiene en la expectativa, puede en su momento confirmar una dotación y una fecha que en esa oportunidad permita contribuir al avance más rápido de la estrategia nacional, de seguro y será considerada en el país para su adquisición. ¿Sí? Muy bien. Por favor. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. 2 preguntas. En la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, cerca del istmo de Tehuantepec, un abogado, Edwin Martín Regalado, promovió un amparo para que él y otras 14 personas que no se han vacunado fueran vacunadas. Un juez de la Ciudad de México les entregó este amparo y ahora ellos esperan que haya más gente que se ampare para que los vacunen, ¿no? Ellos dicen que a esta comunidad de Unión Hidalgo no han llegado vacunas y no se ha vacunado a ninguna persona mayor de 60 años. Entonces, pues bueno, pues a ver si se les va a vacunar, cuándo se les va a vacunar, ¿no? O si se espera que hayan más amparos. Una segunda para el secretario técnico de la Secretaría de Salud de Campeche. Hay varios maestros de instituciones privadas que nos han señalado que no han sido vacunados y temen que no se les vacune, ¿no? Entonces, a ver cómo se va a avanzar al respecto, cuándo se va a terminar de vacunar al personal docente y si se tiene alguna fecha tentativa de regreso a clases. Gracias. Maestro Góngora, por favor, si gusta responder la segunda pregunta. Sí, con gusto. Bueno, en el caso de que existan maestros que no hayan sido vacunados, están todavía en tiempo de registrarse, de comunicarse, de informar a la delegación en Campeche, Delegación Federal de Bienestar, para que sean tomados en cuenta y no queden sin la vacuna. La meta es que ninguno de los maestros quede sin vacunarse. Así que con toda confianza pueden acercarse a la delegación, como dije, para que se les tome en cuenta y se les aplique la vacuna. Están en tiempo. Correcto. Y en relación a la primera pregunta, comentar que sí, en este caso el área jurídica de la Secretaría de Salud obviamente está muy al pendiente de todos los procesos judiciales, incluidos los amparos que pueden llegar a efectos del marco de competencia o atención de la Secretaría de Salud,
y obviamente en su momento se van a respetar las disposiciones judiciales que los jueces emitan. Sin embargo, recordar también que en el histórico del avance de la estrategia nacional que llevamos hasta el momento, una posición que ha tenido precisamente el Poder Judicial en relación a estas solicitudes es que se debe siempre privilegiar la salud pública, y en este contexto de salud pública, de salud poblacional, se debe de privilegiar obviamente a las personas que tienen el mayor riesgo de ser afectados por la enfermedad. Esto en un contexto general, pero obviamente cada una de estas iniciativas legales o amparos pues tiene sus características particulares. Nosotros vamos a estar siempre atentos para efectos de responder como se requiera a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, muchas gracias. No quisiera yo cerrar, obviamente, sin agradecerle nuevamente al maestro Góngora Ramírez por habernos acompañado esta noche, por haber compartido la experiencia de Campeche. Esperamos y obviamente deseamos que estas estrategias que ustedes han implementado hasta el momento continúen dando los frutos que han dado en estas últimas semanas, que en su momento el regreso a clases presencial con todas estas medidas de seguridad que ustedes han comentado pueda llevarse a cabo y sea finalmente una realidad, y que sea otra vez un logro que de manera oportuna y de manera prioritaria realice una entidad federativa para también obviamente dar el ejemplo al país. Maestro Góngora, muchas gracias. Por favor, si gusta algunas últimas palabras. Reiterarle el agradecimiento, doctor. Es una oportunidad para nosotros muy importante para dar a conocer algunas de las medidas que hemos tomado en cuenta y que pensamos que pudieran ser un tanto diferentes de las de otras entidades federativas, porque en su conjunto prácticamente todos los estados nos aplicamos con la serie de alineamientos y medidas recomendadas. Muchísimas gracias, muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, y muchas gracias también a los medios y a la población. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.